Óscar, ¿cómo está usted? Y gracias por haber aceptado esta invitación. No, a usted, Darío, muchas gracias por esta invitación. Nuevamente, esta posibilidad que se me da también a mí de poder entregar informaciones, aclarar situaciones que sin duda es necesario que la comunidad lo pueda conocer. Y como siempre, hemos hecho este programa, usted tiene esa posibilidad de colocar los temas que están más latentes, vigentes digamos, en nuestra comuna. Así que encantado de responder a sus inquietudes y que la comunidad también pueda recibir esta información. Excelente. Bueno, vamos de materia de inmediato, porque a la comunidad eso es lo que le interesa. Hay un punto con el cual quiero conversar justamente hoy esta nota, y es a raíz de que hemos estado escuchando y viendo las noticias durante estos últimos días de lo que sucedió en Las Condes, en donde vecinos de la rotonda Atenas de esa comuna se pronunciaron en forma muy fuerte y que causó polémica a nivel país el hecho de que don Joaquín Lavín, el alcalde, manifestara que se iba a desarrollar un proyecto de viviendas sociales. Y bueno, obviamente dardos a favor y en contra, pero que a nosotros nos une en ese sentido esa toma de decisión. Sepa usted, amigo conconino y conconina, que la comuna de Concón hace aproximadamente 10 años, si no me equivoco, y creo que fue la primera comuna en el país que desarrolló un proyecto de viviendas sociales, y lo hizo aquí, en Caleta Higuerilla. Fue un trabajo mancomunado y de desarrollo y de planificación entre la municipalidad a través de la gestión de don Óscar, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y con los pescadores, porque al final esta vivienda fue una solución para ellos en la parte habitacional. Y eso es justamente lo que yo quiero que hoy nos comente un poco con respecto a la historia de esa noticia. Bueno, la verdad es que tiene una historia bastante larga. Cuando nosotros, Darío, tomamos, digamos, el mandato de la comunidad como alcalde, el primer alcalde de la comuna de Concón, una de las primeras situaciones que empezamos a trabajar entre tantas que veníamos y que teníamos con tantas ganas de trabajar, que era la situación que estaban viviendo un grupo de personas que no todos eran pescadores, pero que sí estaban en un terreno que hace muchos años ya se cumplían, faltaban como 2 o 3 años para cumplir 100 años de ese terreno que había sido entregado originalmente para una escuela de pesca por la Asociación Borgoño de aquella época. Okay. Terreno que estaba frente al Club de Yate, en un lugar muy preferencial, pero que nunca se había hecho algo para resolver. Entonces la gente estaba viviendo ahí en condiciones realmente inhumanas. No tenían agua potable, no tenían alcantarillado, era un desastre, y estaban viviendo algunas personas que eran familiares de pescadores y otras personas que no eran familiares de pescadores. Entonces era un lugar realmente que generaba, digamos, una gran preocupación social, ambiental, por el tema también, y por supuesto también de seguridad de la gente que vivía ahí. A raíz de esto empezamos a levantar el tema y nos encontramos justamente que había un oficio que decía que en esa época se le entregaba a los pescadores de Caleta Higuerilla para que se instalara ahí una escuela de pesca. Nunca se realizó esa escuela de pesca. Y bueno, a raíz de esta situación tuvimos que hacer las gestiones y logramos definir que ese terreno había sido traspasado al símil de aquella época, lo que es hoy día el Servio. No me acuerdo cómo se llamaba, pero tiene una característica de la época. Y no se había logrado nada. Nos reunimos con el Servio y empezamos a trabajar, y se empezó también a hacer un levantamiento en las condiciones que estaban ahí viviendo. Y nos faltaban muy pocos años. Estábamos en el riesgo de que esto se perdiera y quedara en el aire, y la Asociación Borgoño podía volver a retomarlo, ¿no? Entonces rápidamente empezamos a trabajar, y con el Servio y con un comité, digamos, de vecinos de ahí, para postular a un subsidio. Se logró ese subsidio, después de mucho trámite, se logró ese subsidio, pero había una dificultad en términos generales, que el subsidio no le alcanzaba
le alcanzaba prácticamente para hacer los muros de contención, por un lugar muy complejo, digamos, de construcción, de análisis. Era ahí prácticamente como un cerro, ¿no es cierto? Y donde había aguas vertientes, había que hacer, entonces, pues, roca, había que hacer mucha obra. Entonces empezamos a analizar algo que era innovador para la época. Fue que con el sindicato de pescadores de la época, estaba, me parece, si no me recuerdo, don Luis Valencia, el presidente del sindicato, empezamos a hacer el levantamiento y nos dimos cuenta que efectivamente para tener una cosa más sólida tenían que tener alguna vinculación completa los que vivían ahí con los pescadores, ya fuese que su familia era de pescador o un pescador que todavía estaba vigente. Y nos encontramos que había familias que no tenían ese vínculo con los pescadores, entonces no podían optar a estar en ese lugar. En el fondo, entonces también había una doble situación: de resolver el problema habitacional de los pescadores que estaban ahí, de las familias, ¿no es cierto?, por años, y también resolver a esas personas que no podían quedarse ahí y teníamos que buscarle otro lugar. Tarea difícil. Sí, no fácil. Bueno, se llegó a un acuerdo porque había interés también de una empresa privada, hay que decirlo, de construir en ese lugar, y había mucha intención porque es un lugar preferencial, digamos, en la costa, pleno borde costero, frente al Club Bellate. Cualquier inmobiliaria estaba ansioso de poder lograr. Así es. Bueno, resumimos ese tema y llegamos a un acuerdo para no latear tanto esto, pero donde se planteó de que como el subsidio no les alcanzaba para hacer las viviendas sociales de la época, las viviendas sociales, casas chicas y una cantidad de metros, además no permitía, digamos, que este proyecto se generara, digamos, en una instancia inmediata. No tenían los ahorros, no tenía el pescador. Tiene tiempo bueno, tiene tiempo malo, es complejo. Y llegamos a un acuerdo con una empresa privada, donde se propuso algo que no había sucedido hasta esa época, que la empresa privada pudiese construir sus departamentos en una parte de ese terreno. Bien. Y el resto para los pescadores que alcanzaban, digamos, en su vivienda. Como compartido en el fondo. Como compartido. Okay. Pero eso no era, solo aparecía como algo difícil de mirar, que decía, oye, pero ¿cómo se va a meter un privado entre medio? Bueno, lo que logramos después de mucho tiempo fue convencer a ese privado, ok, mire, usted puede construir en una parte de este terreno, pero tiene que ayudar a financiar las viviendas de los pescadores. Y no solo eso, ayudar a financiar, sino que viviendas mucho más grandes y en mejores condiciones, digamos. Otro diseño, exacto. Tenía un sentido social, pero también práctico, es decir, si no podían lograr con ese financiamiento los pescadores. Sí, correcto. Y la verdad es que fue mirado con ojos complejos. Sí, en es ese como momento. decir la letra chica, porque uno claro. Bueno, fue tan así que pasamos a la Contraloría Regional. ¿Ya? Y después a la Nacional. Fuimos a hablar a nivel nacional porque se veía difuso esto, como que alguien podía decir, oye, hay aquí algo extraño, ¿no? Lo logramos revertir y la Contraloría efectivamente reconoció que este era un tema de que se le resolvía un problema social a los pescadores, mejores viviendas, pues le presentamos un proyecto mucho mejor, sí, a las viviendas que estábamos acostumbrados a ver, estos departamentos chicos. Correcto, sí, como casi hacinados. Exactamente, sí. Y con un buen estacionamiento y una vista espectacular, ¿no es cierto?, en el lugar. Bueno, así fue, después de todos esos trámites, se logró que se aprobaran esos recursos, y no solamente eso, sino que además era el tema cómo estábamos con las personas que no eran pescadores y que quedaban fuera de esto. Buen punto, ¿verdad? Bueno, también buscamos la alternativa en un terreno de Serviu, en la parte alta de Concón, cerca de la vía Primavera. ¿Ya? Y logramos que ayudar en el ahorro de esta gente, para que el privado, además de aportar abajo a los pescadores, sí, los pescadores, aportar allá arriba. ¿Y lo hizo? Y lo hizo, y logramos tener, y hoy día está la población arriba, Paula Gironás,
que se le puso el nombre de la asistente social. Uno nunca termina de aprender, don Oscar. Y por eso los vecinos, digamos, le dieron ese nombre. Y fue también apoyado para poder hacer el proyecto de arriba, que faltaban algunos recursos. Entonces, bien. Una solución totalmente innovadora en ese momento, que trajo alguna efervescencia, pero que se resolvió de buena manera, y pudimos demostrar hasta el día de hoy, Darío, que el tema de la inclusión en un lugar preferencial, en un lugar que estaba apetecido por los privados, que era, como le dicen en términos carniceros, el filete del borde costero, sí, claro. Pero que además cumplía una función donde nosotros recalcamos y logramos convencer de que ¿qué es lo que estaba sucediendo, creo yo, en la mayoría de las caletas del país? Que los pescadores, a raíz de la situación que viven, ya no están cerca de sus caletas. La mayoría de la gente de las caletas se iban a vivir en las partes altas. Bueno, puede ser por el hecho de los terremotos y los tsunamis que eran. Lo que pasa es que eran poblaciones siempre bastante precarias, que no tenían toda la propiedad, no tenían toda la parte. Claro, entonces lo que nosotros dijimos, mire, qué mejor vamos a colocar los pescadores en un lugar preferencial, en un terreno que reúne las condiciones, y además frente a su lugar de trabajo. Nosotros hemos crecido al lado de las caletas de pescadores, de que las familias estén, cuando llegan los botes, cuando llega su familia, ¿no es cierto? Ese contacto social fue potente para la decisión, que a veces no lo ven así, pero o sea, los pescadores que estén ahí, que están viendo en una terraza su hijo, su señora, que viene llegando, su esposo del mar en la mañana, ¿no es cierto?, muy temprano. Entonces esa también, esa vinculación que en muchas caletas se ha perdido, porque el pescador por diferentes razones se ha ido a vivir muy lejos de su propio lugar de trabajo. Acá se logró además resolver. Entonces, y en algún momento, cuando esto empezó a crearse una buena expectativa, y que era un proyecto innovador, y que eran viviendas mucho más grandes, que reunían las condiciones, y además en los primeros pisos tenían posibilidad de colocar negocios, de generar un tema de emprendimiento, un tema de emprendimiento. Hubieron voces de alguien de los lados de los edificios, que fueron mínimos, y se surgió esta misma polémica un poco parecida a la que ha sucedido en Santiago. Así es. Entonces nosotros apoyamos sin duda esta construcción desde el comienzo hasta que logramos entregar la llave junto al Servio y a las autoridades de la época, los dirigentes, a la cabeza la señora Alicia, se me olvidó el apellido, pero la señora Alicia, que fue fundamental en esto, luchó hasta el último, y sin duda ahí está, ella es una de los que tiene un local ahí en el local. Bueno, y ahí hay un ejemplo, Darío, que la inclusión social es factible, se puede generar con proyectos bien elaborados, con proyectos que tengan sensibilidad social, y además algo que hicimos con esta alianza pública privada y con el Servio. Por lo demás, que tenían el respaldo de una entidad a nivel de gobierno, obviamente. Don Oscar, y a pesar que hubieron muchas condiciones que al final quizá ayudaron a que esto se llevara a cabo, y con la construcción de esas viviendas, al día de hoy, ¿usted cree que es factible poder repetir eso o no? ¿O ya no se dan esas condiciones? Mire, yo soy convencido de que cuando se plantean bien las cosas se puede. Cuando son proyectos, nosotros cuando recibimos, hay que decirlo, la gente a veces se le olvida, cuando recibimos la comuna, existía el famoso muro de Berlín, que era un cierre que separaba bosque de Montemar con bosque de Montemar, en la parte de la Alguería arriba. Y eso es una realidad, digamos, así estaba, o sea, separando, y lo que nosotros, lo primero que fue yo con momento incluso hablarse hasta de gueto, echamos abajo esos primeros muros ahí, y por lo tanto yo creo que siempre es factible. Mire, yo
Yo veo aquí un tema que usted bien lo sabe, que yo he intentado y buscado esta alternativa, así como me ha ido bien con estos proyectos y generado, hay otros que no me han resultado. Y que es lo que a uno le pena a esta altura. Por ejemplo, el tema del comité de los alerces, un comité que partimos más o menos en la misma época, es decir, donde tuvimos la oportunidad de decir cómo resolvíamos una vivienda un poco mejor de la social, que permitiera que un poco la clase media tuviera una oportunidad